Muy buenas tardes, mi nombre es Sara Nicole Castro Suárez. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista con María Cecilia Suárez Juez. Buenas tardes, María Cecilia. Buenas tardes, hija. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Acá para colaborarle y seguir adelante con la entrevista. Muchas gracias. Bueno, para continuar con las preguntas voy a iniciar con ¿cuándo dejaste de vivir en la casa de tu infancia? ¿Y cuál fue la razón por la que te cambiaste? A los 14 años dejé de vivir con mi familia, mis hermanos, mi papá y mi mamá. Me fui de la casa porque me conseguí un novio y me fui con él y tuve mi primera hija. Y así sucesivamente pues ya fui empezando a formar mi hogar propiamente. Duré un tiempo con el hogar y mi hija. Después conseguí un trabajo interna y me fui con mi hija a trabajar interna. Y sucesivamente así porque el papá de mi hija se fue a trabajar al ejército. Y ya pues así, trabajando en casas de familia, ya después pagando arriendo, ya fui formando mi hogar. Mi esposo ya después salió del cuartel a vivir conmigo otra vez, entonces ya empezamos a formar un hogar normalmente. Yo trabajaba en flores, cultivo, trabajaba en casas de familia, trabajé en Ajover y así tuve mis otros hijos y así fui emprendiendo y saliendo adelante. Ok. ¿Y en qué lugar comenzaste esa nueva etapa? ¿Dónde vivías? Acá mismo en Bogotá, pero en el barrio Juan 23, que en la calle 163. Ah, no, la calle 160, en la calle 63. Ok. ¿Y cómo era tu movilidad hacia tu trabajo o hacia tu casa? Eso fue en esos momentos y en esos años era muy difícil porque no habían jardines cerca, tocaba pagarle a alguien para que cuidara a los niños pequeños y yo trabajaba en flores y los buses que habían para allá, para las flores, lo recogían a uno en la 13, en ciertas partes. También igual lo dejaban a uno ahí. Y así, cuando trabajaba en casas de familia, dejaba a los niños a cuidar y me iba a trabajar y regresaba en la tarde a hacer los labores. Y así sucesivamente eran las cosas así. Y con las personas que comenzaste a vivir, ¿podrías confirmarnos los nombres y las edades aproximadamente de ellos? Con las que viví Sí. era Luis Jorge Suárez Castro y Ana Joaquina Castro, Crisanto Suárez. Ok. Y ellos eran los papás de Luis Jorge. De Luis Jorge Suárez. Ok. ¿Y cómo vivían? ¿Vivían en una casa todos? Sí, era una casa con varias habitaciones. Yo vivía en la habitación como de una terracita. Ellos vivían en el primer piso. Ok. ¿Y cómo eran las condiciones sociales y de seguridad en ese lugar? Las sociales eran pues buenas porque tenía uno apoyo de ellos, de los suegros. Más aparte tenía buena vecindad y la seguridad era compartida con los vecinos y uno mismo se daba la seguridad también porque pues se cuidaba del uno al otro. Claro. Había un CAI cerca y el CAI estaba monitoreando y todo eso el barrio en ese tiempo. Claro. ¿Cuándo pasaste a ser joven o adulta?
¿Se presentaron cambios en lo que comías habitualmente, llegando aquí a la ciudad? Sí, claro. Yo empecé a tener responsabilidad a los 18 años que tuve mi primer hijo. Sí, señora. Y los cambios fueron de los 14 a los 18, porque yo tenía ya novio y trabajaba. Sí, Entonces yo señora. tenía esa responsabilidad de trabajar, de mantener un hogar. Ok, y normalmente, ¿qué comían en los cumpleaños, Semana Santa, Navidades? Por tradición de los papás de mi esposo, ellos compraban el pescado, preparaban la Semana Santa desde mucho más antes de que empezara la Semana Santa, con la comida. No se cocinaba el viernes ni el sábado, hasta el domingo que era la resurrección. O sea, todo eso preparaban antes Sí. la comida para esos días El y no jueves poder... santo se preparaba todo, y el pescado, la carne, lo que fuera, el cerdo y eso, la comida, las arepas, papas, la yuca, el plátano, todo eso lo hacían, lo guardaban en canastos y lo colgaban, y para el Viernes Santo era el ayuno. Entonces para el Viernes Santo en la tarde ya se comía algo, y el sábado que era ya la pasión y todo eso, entonces ella se comía muy poco. El domingo ya se podía utilizar, ya se podía cocinar. Entonces como era el domingo era la resurrección, entonces ya todo eso era muy bonito, y era solo pasear, a ir a las iglesias, a hacer visitas, a, a mirar en los monumentos, a la pasión, eso que decían de Cristo, el juego, todo eso, el agua bendita, los rezos, los rosarios y todo eso hasta la resurrección, pero es muy bonito. Ok. Mm. ¿Y seguías comiendo dulces de la misma manera que los comías cuando pequeña? Sí, ¿Qué eso dulce? sí era mucho dulce, se comía demasiado dulce porque era muy rico y nos gustaba. Nos prohibían, pero eso se escondían por ahí y se comía. Pero sí, ¿Y recuerdas en tu juventud haber tenido dolores en la boca o en las muelas? uy, sí, mucho. ¿Por qué? ¿Qué cambios tuviste? ¿Qué cambios? ¿Por qué sentías los dolores? Porque se empezaba uno a destemplar los dientes, o porque empezaba una caries fuerte, o porque ya tenía para hacer una calza y uno se descuidaba, ¿sí? Y como ya le dije en un tiempo, uno llegaba y cogía la corteza del pino, le sacaba ese líquido y se lo colocaba, porque eso le quitaba a uno el dolor. O sea, tú seguías con los remedios caseros Sí, con eso. de tu niñez. Sí. ¿Y no encontraste otros remedios caseros en tu adultez para los dolores de muelas? Entonces le daban a uno Mejoral, le daban amoxicilina para quitar la infección. Y no más, compraba uno eso porque sabía que eso le quitaba a uno la infección. Más que todo se usaba el Mejoral, que en ese tiempo se llamaba Mejoral, que era muy fuerte. Claro. ¿Y en tu adultez mejoraste tu higiene o disminuyó tu higiene oral? ¿En qué? En tu adultez. En los adultos sí, ya habían que Cepillos. odontologías, que uno acudía a ellas y eso, pero no era como muy bueno, porque por decirle, le trataban a uno un diente o una muela, y lo que hacían era que le quemaban a uno para hacerle, le abrían el hueco y todo eso, y le quemaban a uno, le sacaban a uno la raíz de por allá de por dentro, el corazón del diente o de la muela, y se lo calzaban a uno, y después eso se podría, por dentro se dañaba, y ya lo que hacía era tumbar la muela o el diente. Entonces uno hacía los remedios caseros, era por eso, porque le daba a uno miedo ir allá que le cayera a uno la muela rápido. Ok. Y era muy doloroso, uy, no, en esa época ir a la odontología era muy doloroso. Claro, por lo que no tenían tantos productos y eso. Mm. ¿Y recuerdas si en esa época llamaban diferente
a las personas que trataban los dolores de muelas, a los odontólogos, ¿Cómo como así? si le ponían otros nombres. Ejemplos. Sí, el sacamuelas, el odontólogo que a veces decían eso, pero no más. El sacamuelas. Sacamuelas o había otro nombre que decía, pero ya no me acuerdo cómo era, pero sí le decían, no, es que si no se baña la boca y no se la cuida, no se cuida la dentadura, lo llevamos a sacamuelas, no, era otro nombre. Bueno, si te acuerdas de Son cualquier odontólogo, nombre. me acuerdo. Cuando eras una adulta joven, ¿recuerdas haber ido al odontólogo? Cuando eras adulta. Sí, claro, sí. Yo acudía porque de todas maneras era un dolor, era muy terrible porque a uno se le inflamaba la cara, era dolor, no lo aguantaba uno con nada. Acudía uno a unas chispitas que decían que era anestesia y eso era lo que uno se colocaba antes de ir al odontólogo. Si le calmaba a uno el dolor con eso, no iba al odontólogo. Claro, porque era feo ir Sí. y sentir el dolor. Sí. ¿Y recuerdas si en tus 20 y 50 años te han sacado dientes permanentes o hecho prótesis? Sí, claro, sí. Sí me acuerdo de eso porque sí me sacaron las muelas, las cordales, me dañaron las otras de enseguida, me dañaron el huesito, entonces no me tocó hacer prótesis, tengo prótesis, toda la prótesis de abajo, porque me sacaron todos los dientes, pero se me aflojaron. Claro, por el hueso. Mm. Ok. Listo, eso sería todo en la entrevista. Ya finalizamos. Muchísimas gracias. No, con gusto. ¿Tienes algo más por contar de tu adultez? No, pues solo eso, que ya pues ya no tengo dientes casi. A mis 70 años ya no tengo sino solamente como 1, 2, 3, 4, 5, 6 dientes, 7 dientes de adelante. El resto es prótesis, todo es prótesis. ¿Y te sientes cómoda con la prótesis? Ay, a veces sí, a veces no. Eso es muy feo. Claro, sí, señora. Y también hay que cambiarla, estarla cambiando. Porque ya esta la tengo que cambiar, esas las que tengo, esta que la tengo que cambiar porque ya está floja, ya se va acabando el huesito. A medida que uno va creciendo, haciéndose más viejito uno, se le va cerrando como el huesito, entonces ya le toca a uno ir a cambiarla. Y esa ya la tengo ya hace 5 años. Ya. Entonces así. Vale, muchísimas gracias. No, de nada, para servirle, mamá. Hasta